Amén. Vamos a buscar nuestras Biblias. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Promesas de la gracia del Padre Celestial. Promesas de la gracia del Padre Celestial. Isaías capítulo 30. Vamos a leer del 1 al 20, del 18 al 27, versículo 18. Versículo 18. Isaías 30, 18. Promesas de la gracia del Padre Celestial. Amén. Dice así la palabra del Señor, Isaías 30, versículo 18 al 26. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante, y pingüe tus ganados. En aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. 24. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua de el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Vamos a orar. Padre y buen Dios, le damos gracias, Señor, por su preciosa palabra. Señor, le pedimos en esta noche que sea usted hablando a nuestras vidas, que sea usted hablando a nuestros corazones, que sea usted, mi Padre Celestial, el que ponga, Señor, esa palabra en mi boca, Señor, para que pueda, Señor, llegar a cada uno de los corazones, a cada uno de nuestros corazones, que sea usted hablándonos, Padre lindo, con esa gran misericordia y ese gran amor que usted tiene para con nosotros. Le pedimos, Señor, que usted se glorifique siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Podemos sentarnos. Promesas de la gracia del Padre Celestial. El Señor nos ha dejado tantas promesas, en su palabra lo hemos dicho una y otra vez. Y no solo promesas para nosotros los hijos de Dios, los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, sino que hay tantas promesas aún para todos aquellos que aún no conocen al Señor, que aún no le han querido entregar su vida. Y hay promesas en la palabra del Señor para aquellos que se han alejado, que se han apartado del Señor,
que le han vuelto la espalda al Señor. Y en el caso del pueblo de Israel, que siempre se apartaba de los caminos del Señor, yendo tras dioses ajenos, el Señor continuamente les estaba hablando para que le buscasen, para que le adoraran solo a Él, para que ellos recibieran esa bendición que el Señor les tenía preparada. Por eso continuamente el Señor le habla al pueblo de Israel. Y acá podemos ver nosotros en el título que tenemos, promesa de la gracia de Dios a Israel. Promesa de la gracia de Dios a Israel, para Israel. Pero no quiere decir que solo para ellos, también es una promesa para nosotros y para aquellos que se han alejado del Señor y para aquellos que están pensando apartarse del Señor y para aquellos que no conocen del Señor, que no conocen de Cristo, que no quieren entregarle su vida. Hay tantas bendiciones y tantos favores de parte de Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de los humanos que existimos en esta tierra. De hecho, por eso el Señor Jesucristo vino a este mundo a entregar su vida por amor, por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros, no por uno, no por otro, sino que por toda la humanidad. Versículo 18, ahí donde estábamos leyendo, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Cuando yo me convertí al Señor, y ya estoy hablando de ya mi conversión genuina, porque ya se los he contado varias veces, cuando yo estaba pequeña que iba a escuela bíblica, escuela dominical, siempre los domingos los maestros decían, ¿quiénes quieren recibir a Cristo? Yo, todos los domingos yo levantaba la mano. Porque en ese tiempo nosotros con mi familia solo íbamos los domingos, ellos nos llevaban. Y todos los domingos yo levantaba la mano a recibir al Señor. Ya se los comenté el lunes pasado cuando nuestros padres se alejaron de la iglesia, dejaron de congregarse, nos tuvimos que alejar nosotros también, no podíamos ir, ¿verdad? Vivíamos lejos del tabernáculo central, que tenía yo 11, 12 años en ese entonces, y nos alejamos. Pero cuando el Señor volvió, bueno, Él siempre me buscaba porque el Señor así hace. El Señor, aquellos que nos hemos alejado de Él siempre continuamente Él nos anda buscando, nos anda llamando, nos está tocando la puerta de nuestro corazón, nos anda buscando porque Él quiere bendecirnos, Él quiere que vivamos bien, Él quiere que estemos bien, Él quiere que estemos cerca de Él. Y me recuerdo que sí, siempre me llegaban a invitar a algunos cultos que hacían cerca ahí, porque ahí no había iglesia cerca. Entonces en las casas hacían reuniones de otra iglesia, de otra denominación. Y yo les decía así, ay, al rato voy a llegar. Gracias por invitarme. Pero se llegó un problema en el hogar, en la casa, en la familia, que hubo disolución, hubo separación y nos tocó al fin quedarnos solo con mis hermanos, ya se los he comentado, siendo mis hermanos menor que yo era la mayor. Y cuando nos quedamos en ese problema, en esa soledad, le voy a decir así, era una soledad, una tristeza, porque
después que estaba la familia reunida, que los hijos, que los papás llegaban de trabajar, que nos reuníamos, a veces comíamos juntos, a veces no, pero veíamos televisión juntos. Y después quedar solo los hijos y los padres no estaban. Y me recuerdo yo que en ese problema, en esa dificultad que yo me encontraba en ese entonces, era una tristeza enorme, una soledad en la casa, muy difícil. Y fue entonces cuando el Señor volvió a tocar mi corazón, me buscó nuevamente el Señor. Y yo realmente no quería ir a la iglesia. Yo ya no quería ir a la iglesia. Mi papá empezó a ir nuevamente, porque Dios tenía un propósito también con mi padre. Y él empezó a ir nuevamente a la iglesia. Y él me decía, hija, llega a la iglesia el domingo, ahí nos vamos a reunir. Y yo le decía, sí, papá, yo voy a ir. Ay, al rato voy a llegar. Y fue así como yo le empecé a pedir al Señor. Por eso yo cuando yo le hablo a alguien que no quiere buscar de Dios, cuando andamos evangelizando, yo le digo, empiecen a ir a una iglesia. Busquen una iglesia, aunque no tengan ganas de ir. Busquen una iglesia y empiecen a ir, porque como la palabra dice, ¿verdad? Que por el oír, ¿verdad? Por el oír viene la fe. Y le empecé a pedir al Señor que me ayudara, que pusiera ese deseo en mí, como antes lo tenía, como cuando era niña lo tenía, porque yo tenía ganas de seguir yendo a la iglesia, pero mis padres ya no iban y no había iglesia cerca. Entonces yo le empecé a pedir al Señor, Señor, ayúdeme, ponga ese deseo en mi corazón de verdad de buscarlo, porque yo sé que yo necesito de usted, pero en realidad no quiero. No tengo ganas, no siento nada, pero yo quiero buscarlo. Y recuerdo que mi papá tenía una Biblia que él había comprado, creo, en el 89, por ahí así, cuando él se convirtió. Y era un Scofield. Y estaba por ahí esa Biblia. Por eso igual, cuando yo ando evangelizando, les digo, si tiene una Biblia en su casa, porque en la mayoría de los hogares hay Biblia. Alguien tiene una Biblia, un Nuevo Testamento. Yo les digo, si tiene una Biblia, léala. Dios le va a hablar. A lo que usted necesita, Dios le va a hablar. Y recuerdo que agarré esa Biblia de mi papá y empecé yo a leerla. ¿Por qué? Porque yo tenía necesidad de Dios. Yo tenía una tristeza en mí. Había una soledad tan grande que había dentro de mí, en mi casa, en mi hogar, con mis hermanos. No estoy hablando de mi matrimonio, sino que con mis padres. Con mi padre y con su esposa, su ex esposa. Y todas las noches yo esperaba que mis hermanitos se fueran a dormir. Yo se los he comentado otras veces. Y yo me iba a la sala y me sentaba en el sillón, y muchas veces me sentaba en el piso o me hincaba. Y yo empezaba a llorar, a llorar, a llorar. A pasar tantas cosas en mi mente. Pero entre esas cosas, Dios me estaba hablando. Dios me estaba hablando. Y empecé a agarrar esa Biblia y empecé a leerla, no desde allá, desde Génesis, no sé, pero Dios me dio estas porciones de Isaías, y solamente en el libro de Isaías, todo ese tiempo, Dios me habló mucho en Isaías.
Y empecé a leer, y sabe que yo sentía que Dios estaba a la par mía, hablándome directamente tan claro a lo que yo necesitaba. Y así era. Dios ahí estaba conmigo. Dios me estaba buscando porque Dios quería que yo no sufriera más, que yo viviera bien, que yo sintiera gozo dentro de mí, porque realmente el gozo verdadero solo lo da el Señor cuando entra en nosotros. Y también porque Dios tenía un plan maravilloso. Dios tiene un plan maravilloso para todos. Primero, la salvación. En segundo lugar, Dios tiene planes maravillosos en nuestras vidas, que Dios quiere usarnos. Y en ese caso, no solo a mí, sino también a mis hermanos. Y el Señor me dijo también, serás cabeza y no cola. También hablándome ahí en Isaías. ¿Por qué? Porque quien iba a dirigir a mis hermanos tenía que ser yo. Imagínese que yo no le obedezco al Señor y empiezo a obedecer al enemigo y a caminar como el enemigo quería que yo siguiera. ¿Cómo hubieran terminado mis hermanos también? Y me encanta esa alabanza. ¿Qué sería de mí si Dios no me hubiera encontrado? ¿Qué sería de nosotros si nosotros no le hubiésemos obedecido al llamado de Dios? ¿Qué fuera de nosotros? ¿Cómo viviéramos? ¿Cómo estuviéramos? Y el Señor continuamente nos está hablando siempre y nos dice, no se alejen de mí. Quiero tenerlos bajo mis alas. Porque cuando nos alejamos de Él, el enemigo llega y nos devora. El enemigo llega y nos hace pedazos. Así como estaba esa familia. Así como estaba esa casa en ese entonces. Destruida, asolada, sin consuelo, triste. Una familia triste, sin el Señor, sin Dios, sin esperanza. Pero cuando el Señor llega, entonces Él hace retoñar, aunque el palo ya se esté secando, Él hace retoñar esos palos secos. Así como aquellos huesos, ¿verdad? Y esa visión que Dios dio vida a esos huesos secos. Así estaba mi vida. Como esos huesos secos. Y literal, porque era súper delgada. Pero se refiere secos sin vida, sin esperanza. Y Dios empezó a hablarme a mí en este libro de Isaías y dándome tantas promesas que yo empecé a buscar de Dios y empecé a ir a la iglesia. Le dije a mi papá, sí, voy a ir tal domingo, voy a llegar a tal culto. Y empecé a ir a la iglesia. Empecé un domingo, sí, 3 no, otro domingo, sí, y así. Pero en esas noches que estuve yo en esa soledad, tuve ese encuentro nuevamente con el Señor. Y yo hablé con el Señor, le dije, Señor, yo le entrego mi vida. Yo le entrego mi corazón. Yo quiero sentir ese gozo nuevamente, esa necesidad de buscarlo. Y Dios así lo hizo. Empezó Dios a obrar en mí y empezó el Señor a trabajar en mí. En mi corazón. Y fue tan maravilloso aquello que yo empecé a sentir, como dice la palabra del Señor, como nacer de nuevo. Nacer de nuevo en medio del problema, de la dificultad, de la soledad, de la tristeza. Ahora empezó a haber gozo
en mí y en la familia, en mis hermanos. Empezamos a congregarnos, empezamos a buscar de Dios y ellos conmigo, como hijos míos. Y empecé a llevarlos. Vámonos a la iglesia todos. Y nos empezamos a involucrar, a servirle al Señor. Y los metí a ellos. Íbamos a las películas, allá los llevaba. A la hora que llegáramos en la noche, en la madrugada ya, el día sábado, el domingo tempranito para la iglesia todos. A estar allá todo el día. Íbamos a los cultos en la mañana. Después a evangelizar, después llegábamos a comer y luego a oír el otro culto o a servir y después a oír el último culto a las 6 de la tarde. A regresar felices y contentos a la casa, después de pasar todo un día en la iglesia, en la casa de Dios, sirviéndole y compartiendo con los hermanos. Así fue como mis hermanos, los dos varones, empezaron a involucrarse en los ministerios de dramas. Estábamos en el ministerio Valientes de David, en ese pertenecíamos nosotros, Valientes de David, y ahí andábamos en todos los ministerios y a evangelizar y todo. Y ellos empezaron a estar en los ministerios de dramas, se involucraron mucho, gracias al Señor. Y bueno, vieron a mi hermano menor, el que va después de mí, que vino la otra vez, ¿verdad? Compartirnos la palabra del Señor. Me gozo mucho porque Dios tenía planes maravillosos. Ahora él también, ¿verdad? Él está predicando, él es pastor, tiene su iglesia y está trabajando mucho, tiene muchos niños ahí, aquí en Lourdes, Colón. Y mis otros hermanos también, ¿verdad? Que también están congregándose allá en Estados Unidos. Ellos están sirviéndole también al Señor, están congregándose. Pero ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiésemos buscado de Dios? Porque Él sí nos busca continuamente, nos está buscando. Pero si nosotros no le hubiésemos obedecido, si nosotros no le hubiésemos hecho caso, si en lugar de buscar a Dios hubiéramos buscado el mundo, como dice el pastor, no sé si estuviéramos vivos, si estuviéramos contando, o cómo viviéramos. Porque el varón de los menores, los dos, el menor de los varones, era un poquito más tremendo que el otro es más calmado, el que vino a predicar. Solo con la ayuda de Dios podemos guiar y cuidar y dirigir a nuestros hijos con la ayuda de Dios, porque Dios no permitió que él se apartara, porque Dios no permitió que él se metiera en malos caminos, en malos pasos. Posiblemente fuera delincuente. Empezaban allá los jóvenes a tirarse piedras de las colonias, de una colonia a otra, de un lugar a otro en ese tiempo, pero Dios nos atrajo hacia Él y nosotros, en lugar de agarrar para el mundo, buscamos a Dios. Y por eso yo les digo mucho a los padres, a las madres, por favor, no se aparten del Señor, no dejen los caminos de Dios, que por un problema se va a ir de la iglesia. Atrás vienen los hijos, ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué van a aprender? No se va a cumplir, posiblemente sí, se puede llegar a cumplir el propósito de Dios en ellos, pero van a sufrir. Mientras tanto, van a sufrir, no les va a ir bien, van a fracasar hasta que entiendan que deben de buscar de Dios.
Por eso les insisto, por favor, no deje de congregarse. Traigan, bueno, los dos les estamos diciendo, traigan a sus niños, traigan a los niños a la casa de Dios. Porque nosotros le hemos visto muchas veces que cuando están pequeños, los niños les encanta ir a la iglesia, como a mí me pasó. Pero cuando llegan a la adolescencia, si nosotros no les enseñamos a que deben de congregarse, no, ellos no quieren ya. ¿Por qué? No, que vamos a ver, que vamos con los amigos, que se siente más chivo con los amigos, con las amistades, que vamos a ir a pasear, que muchas cosas nos quieren prohibir en las iglesias. ¿Por qué? Porque su mirada no está en las cosas espirituales, sino que en lo material. Y así fue como el Señor me volvió a llamar. Y me convertí al Señor ya hoy en febrero, cumpliendo 28 años de estar en los caminos del Señor, para la gloria del Señor. 28 años de haberle entregado de lleno mi vida al Señor. ¿Que han habido problemas? Sí, han habido problemas. ¿Que han habido dificultades? Sí, han habido dificultades. ¿Que han habido escasez? Pregúnteme, sí, ha habido mucho. Pero también ha habido protección, ha habido gozo en nuestras vidas, ha habido guía, porque el Espíritu Santo en nosotros nos va guiando. Y ha habido bendición sobreabundante. Cuando no nos detenemos, cuando seguimos buscando al Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Así como nosotros los padres queremos esforzarnos y darle lo mejor a nuestros hijos, aún más el Señor quiere darnos aún más. Versículo 19. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. Mire qué precioso. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. ¿Quién está hablando? Nuestro Dios. Y como ese coro que canta la hermana Silvia, ¿verdad, hermana Silvia? Cuando mira a un hermano así o una hermana, dime por qué estás triste. Amén. Que nos venga solamente cuando estemos ahí tristes. No tenemos que estar tristes. Dios está con nosotros. Levantemos nuestro rostro, no para ver de menos a los demás, sino para darle gracias a Dios. Y ver al frente y decir, yo sigo caminando porque Dios va conmigo. Y dice el Señor en el 19, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Tarde o temprano el Señor va a responder. No debemos de darnos por vencido. No debemos de estar encerrados en nuestra tristeza, en ese asolamiento que llega a nuestra vida, que el enemigo quiere ponernos. Desechemos eso, porque Dios está con nosotros. 20. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todos tus maestros nunca más serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Si bien Dios muchas veces quiere presionarnos y a veces manda pruebas el Señor. ¿Para qué? ¿Porque nos quiere ver mal? No. ¿Porque no nos ama? No. Al contrario. Porque
Él quiere bendecirnos y Él quiere que le pongamos atención a Él. No, 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 no te vayas. Venga para acá, que yo lo quiero aquí, que yo la quiero aquí, que yo lo quiero bendecir. Y muchas veces vienen esas pruebas. ¿Para qué? Para que en lugar de agarrar al camino equivocado, busquemos al Señor. Porque Él tiene la solución. El problema es que hay muchos que en lugar de buscar al Señor se van alejando y se van alejando y se van alejando más. Y tras una prueba, un problema, otro problema, otro problema. ¿Por qué? Porque no quieren entender. El Señor lo dice ahí en su palabra, te haré entender. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros, lo que Él tiene para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hogares, los jóvenes, las jovencitas. Dios tiene grandes propósitos en su vida. Por favor, busquen del Señor, no se aparten. Si ustedes caminan con el Señor, van a ver esa bendición en sus vidas, porque eso es lo que el Señor quiere. Bendecirles, darles un buen futuro, que les vaya bien en su vida, en sus estudios. Y si un día Dios les permite casarse en un futuro, Dios las va a bendecir, Dios les va a ayudar. Pero ¿qué? Lo que tienen que hacer es ir caminando tomados de la mano del Señor. No apartarse de los caminos del Señor, buscarle a Él, pedirle dirección a Él siempre. 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios manda su Espíritu Santo y lo pone dentro de nosotros para que Él nos vaya guiando, para que Él nos vaya dirigiendo. No, 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 aquí no. No, no, no entres allí, vámonos por aquí. No, 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 a ese muchacho no le hagas caso, Dios es el que te tiene preparado uno. ¿Para qué? Para que no nos equivoquemos. No, no, no vayas por ese camino porque ahí te va a ir mal. Venite por aquí porque aquí te voy a llevar yo. Y el Señor nos dice, no torzamos nuestros caminos, no nos apartemos de Él, ni a la derecha ni a la izquierda, dice también la palabra del Señor. 22. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, les dirás. Todo aquello que nosotros queremos más que al Señor, Él dice que lo echemos fuera, que lo apartemos de nosotros. Sacudámonos y digamos, no, yo no voy a obedecer al enemigo, yo voy a obedecer a Dios y yo voy a adorar a Dios y yo voy a buscar solamente a Dios y yo solo voy a agradar a Dios. Si en ese tiempo yo hubiese dicho, no, yo no voy a ir a la iglesia, porque yo dije no quiero porque no quería ir, pero sabía que tenía que buscar de Dios. Pero si yo me hubiese quedado así y no voy, no voy y no voy. No quiero nada con Dios, no quiero buscar del Señor. O sea, no quería yo echar fuera todos estos dioses, entre comillas, a los cuales yo estaba adorando ya. Pues como le dije el lunes, como a mí me encantaba bailar, pero allá en la casa o en las fiestas familiares que se hacían. Y tanto fue así, yo creo que sí, ya lo he comentado otras veces, que cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo soñé que yo me estaba viendo y yo estaba bailando y yo dije, pero ¿qué estoy haciendo? Es que yo ya no tengo que bailar y no podía dejar de bailar. Y me desperté asustada y yo le pedí al Señor que me ayudara.
Esos son esos dioses a los cuales el Señor nos dice, échenlos fuera como trapos de inmundicia. Así como algunos que han buscado al Señor, se han congregado, le han entregado su vida al Señor y han tenido un vicio, pero de verdad se entregaron al Señor y dijeron, no, esto no más. Con la ayuda del Señor lo echaron fuera como trapo de inmundicia. ¿Qué ahora un trapo de inmundicia? Ahora nosotros cuando nos acordamos que nos da vergüenza haber andado cargando ese trapo de inmundicia. Ahora nos da vergüenza, pero le damos gracias a Dios porque nos sacó de ahí. Pero Él quiere que nosotros pongamos de nuestra parte y desechemos todo aquello a lo cual nosotros queremos adorar más que a Dios. Que desechemos todo eso. Dice el 22, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, le dirás. Las apartarás y le diremos, sal fuera. No vamos a dejar ese trapo de inmundicia ahí afuera en la puerta. Y cuando vayamos, ahorita me lo voy a llevar de regreso, bueno, nos vamos a la pachanga y nos vamos al baile y el domingo al culto y así. No, que hoy me voy a echar una, no. Las apartará, dice el Señor, como trapo asqueroso. Sal fuera, le dirás. 23. Entonces dará el Señor, mire qué bonito lo que dice ahí, entonces, después de haber hecho eso, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio aventado con pala y criba, y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Entonces, ¿qué quiere decir ese entonces? Después de haber desechado todo aquello que no nos deja tener una buena comunión con Dios, después de haber desechado todo aquello que no nos deja de verdad adorar a nuestro Dios, honrar al Señor. Cuando desechamos todo eso, entonces vienen todas esas bendiciones, lo que leíamos también la otra vez en Deuteronomio 28, tantas bendiciones. Y aquí también el Señor nos da, ¿verdad?, esa promesa. Cuando nosotros desechemos todo eso, Él va a bendecir. Dice que Él va a mandar esa lluvia a nuestra sementera, o sea, Él va a mandar esa lluvia, aunque en aquel lugar sea desierto y nosotros podamos sembrar, Él va a mandar esa lluvia para que haya fruto. Él va a mandar esa lluvia de bendición para que haya fruto. Y va a ser abundante. Ahí lo dice, mire, 23. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. No es que vamos a tener nosotros ganado, ¿verdad? Posiblemente alguno Dios lo bendiga, ¿verdad?, con ganados, pero Dios nos va a dar algo en abundancia, de lo cual nosotros vamos a vivir, porque Él siempre nos va a mandar su bendición. Él siempre nos va a dar lo que necesitamos y aún más de lo que necesitamos. 24. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio. No van a andar ahí como unas cabras que andan ahí
comiéndose todo. No, ellos van a tener su propio alimento, limpio. Aventado con pala y criba, sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza cuando caerán las torres. Siempre va a haber provisión, no nos va a hacer falta nada, no va a haber sequía en nuestros hogares, no va a haber escasez, no nos va a faltar nada, va a haber abundancia. No va a haber llanto, no va a haber tristeza. Vamos a estar gozosos porque Dios está con nosotros y Él es el que nos va a dar de acuerdo a su voluntad y Él es el que nos va a proveer lo que necesitamos cada día. Y va a llegar un tiempo en el que Él nos va a dar hasta que sobre y abunde. Cuando entendamos y cuando comprendamos que solamente debemos de adorar al Señor y honrarle a Él y servirle a Él. Cuando verdaderamente le entreguemos nuestra vida a Él. Amén. Mire lo que dice el 26. Vamos a ir terminando que se nos fue el tiempo. Y la luz de la luna, mire qué precioso lo que el Señor nos dice aquí. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. El Señor ocupa algo siempre para llamar la atención, para traernos hacia Él. Y pone esa llaga, pero también Él dice que Él cura esa llaga. Y cuando Él cura esa llaga y cuando Él cura nuestras heridas y cuando Él llega y nos bendice, entonces dice que la luz de la luna va a ser como la del sol. Imagínense, no va a estar oscuro, va a estar como que fuera de día. Y la luz del sol va a ser como 7 veces o como la de 7 días. ¿Por qué? Porque no va a haber asolamiento en esa casa, en ese hogar, en esa vida, no va a haber tristeza. Todo va a ser de bendición y va a haber gozo. ¿Que van a llegar los problemas? Siempre van a llegar los problemas. Pero cuando Dios va con nosotros, aunque estemos en el problema, en la dificultad, la luna va a ser como el sol. Va a haber paz en nuestras vidas, va a haber gozo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos confiando en que Dios está con nosotros y Él es el que nos va a ayudar. Y Él nos dice que su gracia va a estar con nosotros, que su favor va a estar sobre nosotros, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Jesús.